apunta a aplicaciones, a tecnologías que agregan información a nuestra realidad circundante. Pero vamos a ver por qué eso puede ser interesante en el marco de ciudades inteligentes. ¿Por qué puede colaborar con el concepto de ciudades inteligentes? A partir de una serie de trabajos antecedentes que el equipo con quien estamos aquí, con Jorge Prodoliet y otros compañeros de trabajo que están en la parte de stand, hemos venido desarrollando hace ya unos 5 o 6 años distintas técnicas de realidad aumentada, virtual y mixta, que ya vamos a ver de qué se trata. Es tecnología, como les decía en un principio, que nos agrega información a nuestra vida real, entre comillas, y colabora con el conocimiento de determinados objetos. En esa línea hemos venido trabajando, les decía, con el grupo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas con distintas aplicaciones para educación, materiales didácticos, para kit de estudio en medicina, para I+D, para investigación y desarrollo en salud, para distintos otros convenios en esa línea y también para activar juegos que recuperan un poco de la historia de la provincia de Santa Fe. También es aplicable al arte y la ciencia, que también es una nueva línea en la que estamos incursionando. Bajo ese marco, también queremos llevar ese tipo de tecnología a dar respuesta a los ítems, a las pautas de ciudades inteligentes. En esa línea, entonces, queremos contarles una propuesta que estamos trabajando precisamente con el municipio de Reconquista en la figura de Aarón Cantero, y ahora vamos a contar por qué Aarón está trabajando en esta línea. Entonces, les decía, aplicaciones de realidad aumentada, virtual y mixta, que ya vamos a ver de qué se trata, como facilitadoras, como un recurso, como una herramienta que nos acerca información para que colabore con nuestra participación ciudadana, con nuestra información como ciudadanos. Vamos a partir con algunos datos que me parecen de interés para comenzar a hablar esta cuestión de cómo vivimos, para qué nos sirve la tecnología, si colabora o no en este concepto de ciudadanía que tenemos y ligado a lo que es ciudades inteligentes. Quería traer un dato que a mí me movilizó, ¿sí? El 92%, América Latina como punto de referencia, es la región en desarrollo, ¿sí? Significa que está avanzando hacia el desarrollo, con mayor tasa de urbanización en el planeta, ¿sí? Estos datos están recopilados por distintos ministerios nacionales y por la Embajada de España, como para tener una óptica desde afuera de este lado del mundo, por así decirlo. En ese marco que estamos viendo de urbanizaciones, de mayor cantidad de gente que vive en centros urbanos, buscamos otros datos más que pueden ser de utilidad. El 92% de la población en Argentina, entonces, vive en centros urbanos. Si tenemos en cuenta que en la región, en este sector de Latinoamérica, el 78% es la media para los otros países. Eso nos moviliza, digo, teniendo en cuenta de que estamos hablando de datos actuales, 2018, de cómo vivimos, de cómo es nuestro día a día en estas ciudades, ¿sí? En estos centros urbanos que cada vez crecen más. Precisamente la variable crecimiento de ciudad es la que nos induce a buscar respuestas
propuestas de mejoras, y es ahí donde el concepto, donde las características de una ciudad inteligente creemos y estamos convencidos que puede dar algunas soluciones. ¿A qué nos referimos entonces? Bueno, ciudades inteligentes, Smart City, en el mundo entero está trayendo experiencias positivas para precisamente estos centros urbanos que cada día crecen más, pareciera como que van a explotar. Un poquito más de datos que me parece interesante para que tengamos un pantallazo y un porqué de búsqueda de respuesta desde la tecnología. La red de ciudades inteligentes, RESIA, de la cual levantamos constantemente datos porque se encarga precisamente de llevar censos, de llevar adelante intercambio entre ciudades que tengan el interés de transformarse en ciudades inteligentes, nos devuelve nuevamente, les decía, un dato de interés. 50 municipios de esta región, de la Argentina, figuran en ese censo, en esa estadística. Esos 50 municipios pertenecen a variadas provincias que cubren el territorio que encontramos en el territorio nacional: Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Chubut, Salta, Mendoza, San Luis y Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene 4 municipios que cumplen en distinto grado, pero que cumplen con las características de ingresar al sistema de ciudades inteligentes de acuerdo a la red RESIA. El municipio de Reconquista precisamente es uno de ellos. El representante en RESIA, porque les decía hoy que Aarón Cantero, que forma parte del gabinete del municipio, está en este trabajo, en este proyecto, él es el representante ante RESIA del municipio de Reconquista. Y no es un dato menor, porque si pensamos que en Argentina hay aproximadamente 2.300 municipios, solo 50 parece poco, pero es un camino bien andado, ¿sí? Estos datos estadísticos nos están mostrando que estamos haciendo camino al andar. Hoy hacían una entrevista respecto a qué opinábamos, cómo nos parecía este tipo de eventos, este tipo de congresos. Es el único a nivel federal, ¿sí?, que toca la temática y trabaja el tema de ciudades inteligentes. Y no en vano me parece alentador la concurrencia y la cantidad de inscriptos y ponencias que hay en este congreso. Remarca todos estos datos estadísticos. Estamos haciendo camino al andar. Somos protagonistas en lo que es ciudades inteligentes. En ese sentido, entonces, estamos hablando de un cambio que nos hace que ya no podemos volver atrás. Dentro de los conceptos de ciudades inteligentes, muchos de los cuales están siendo muy bien explayados, detallados en las distintas ponencias que estamos teniendo en el Congreso, está lo que se llama gobernanza. Ciudades con gobierno abierto, con disponibilidad de datos. Y esas características de lo que es gobernanza, datos accesibles a todos, transparencia de la información de los municipios, creemos que son la puerta que se abre al manejo de Big Data, grandes cantidades de datos, pero acercados a la población mediante las tecnologías. Es acá donde las tecnologías, para rellenar un formulario que uno va a consultar al municipio más rápidamente, que no tengo que esperar a llegar al mostrador, lo puedo levantar con realidad aumentada, insisto, ya vamos a ver esos conceptos, y me lo puedo llevar a casa, o ahí mismo lo puedo completar. Todos este tipo de tecnologías están sustentados en acercar la información al ciudadano de forma más rápida, amigable. Todo tipo de información, desde lo que liga a la transparencia de una gestión política de un municipio hasta lo que es obra pública, ¿sí? Informes cotidianos sobre qué
tipo de trámites puedo realizar en un municipio, en un edificio. Cuestiones que hacen que ahorremos tiempo. Después está la variable de que qué hacemos con ese tiempo, si lo usamos bien. Pero bueno, que ahorremos tiempo, porque está la presencia de un factor tecnológico que ayuda al acceso de la información, a tenerlo todo más rápido, más fácil. Eso ayuda también al conocimiento de una gestión. Si conozco una gestión, si conozco mi ciudad, si conozco espacios a los que no he ido, pero me los acerca un recurso informático, un dispositivo móvil, que es algo que yo tengo en el bolsillo diariamente. Entonces podemos hablar de una ciudadanía más participativa. No se puede querer lo que no se conoce, no se puede utilizar lo que no conocemos, y a eso debemos acceder fácilmente, rápidamente. ¿Querés que contemos un poco, Jorge, el concepto de realidad aumentada, virtual y mixta? Y nos podemos ayudar con unos ejemplos. Y después vamos a repartir inclusive algunos ejemplos. Bueno, como Victoria ahí les había mencionado, le mencionó 3 conceptos. El concepto de realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual. El tema de realidad aumentada no es un concepto completamente nuevo. De hecho, ya cerca de los 90 se utilizaba. Básicamente, ese concepto radica a partir de la visualización de un objeto, de un patrón o de una localización, brindar información extra. Por ejemplo, ¿dónde se lo utiliza? Vieron, bueno, en alguna película el casco de los pilotos de helicóptero que le proyecta sobre el visor ciertos parámetros. O, por ejemplo, en películas más viejas, Terminator 1, que veía toda la silueta de una persona. Bueno, eso es básicamente un concepto de realidad aumentada, donde a partir de la realidad, cuando hablamos de realidad es el campo cotidiano, podemos obtener más información. Ustedes, cuando escanean un código QR, en realidad están obteniendo más información, que muchas veces se trata de una dirección web, puede ser un video, puede ser una tarjeta personal, incluso pueden hacer link a otras aplicaciones, descargar aplicaciones, es decir, que no se limita únicamente a brindar una información como puede ser un código de barra. El código de barra es un número, pero el código QR me permite guardar mucho más información. Voy a aclarar acá. Sí. El código QR es algo que en el imaginario colectivo enseguida referencia. Sabemos perfectamente que al reconocer una serie de juegos de cuadrados, de gráficas en negra y blanca, sabemos que debemos acercar nuestro dispositivo móvil, nuestra tablet, nuestro celular, y escanear, visualizar a partir del dispositivo, decía, esa gráfica, y me va a devolver una información. Eso está, decía yo, en el imaginario colectivo. Pero ¿sabemos qué significa precisamente? Y ligado al concepto de una ciudadanía participativa, al mayor acceso a la información, ¿qué significa QR? O no nos están siguiendo, o estamos aburriendo, o bueno, no sabemos. La letra Q y la R significan Quick Response. Por eso quería aclararlo, que viene ligado a el manejo de la información rápida, fácil, y desde simplemente nuestro dispositivo móvil. Quick Response en inglés significa respuesta rápida, ¿sí? Nos parece que precisamente esto va en la línea del concepto de ciudades inteligentes, de gobierno abierto y acceso a datos. Entonces, decía Jorge, mediante un QR uno puede levantar la información que haya sido asignada, que haya sido cargada en ese juego gráfico, ¿sí? Puede ser desde un video 360 que ya te llevaría a una realidad inmersiva. ¿Por qué inmersiva?
Bueno, como les venía diciendo, en realidad aumentada, ustedes van a obtener información más allá de la información adicional. Por otro lado, tenemos el concepto de realidad virtual. En ese campo, cuando habla uno de realidad virtual, se está refiriendo básicamente a un mundo inmersivo completamente virtual, es decir, todo mi entorno está generado de una forma digital, como por ejemplo por una computadora, o pueden llegar a verlo en ciertos ejemplos que se ve donde un personaje, un avatar, entra como en una casa y empieza a recorrerle dentro de esa casa, como si estuviera inserto, metido en ese espacio físico, y puede interactuar con los distintos elementos generados digitalmente. Eso sería realidad virtual, cuando todos los elementos son virtuales. Además, también está contemplado el tema de realidad virtual con los videos 360, cuando uno busca esa inmersión. Pueden verlo acá en uno de los paneles, tienen video 360. En YouTube también se encuentran, donde uno puede... Ahora también le vamos a repartir para que conozcan, que ustedes ya lo conocen, a su paisaje costero, pero ahora lo vamos a ver también con características de realidad virtual, ¿sí? Como estaba explicando Jorge. En la realidad virtual, acaba de aclarar Jorge, que muy a diferencia de la realidad aumentada, perdemos contacto precisamente con la realidad. Por la frase que dijo Jorge, es inmersiva, ¿sí? Bueno, y por último, tenemos realidad mixta, que ahí intervienen realidad virtual y la realidad concreta con la que estamos, en donde, por ejemplo, se utiliza mucho con dispositivos móviles, donde a través de la cámara vemos nuestro entorno, y además de ver nuestro entorno se generan elementos digitales. Esos elementos digitales los podemos manipular. Es muy común en programas de arquitectura, donde, por ejemplo, tienen una habitación y yo quiero ver cómo quedarían determinados muebles, entonces puedo colocar los muebles digitalmente en distintos lugares de ese ambiente, y una vez que y a esos muebles los puedo manipular, ya sea girándolos, ubicándolos en otra posición, y de esa manera poder ver cómo va quedando. Ese tipo de manipulación de realidad mixta es una de las más habituales que uno puede encontrar. Hay muchos juegos también que se han planteado así. El Pokémon GO, que estuvo con bastante difusión el año pasado, usaba realidad mixta, donde uno interactuaba con el entorno y interactuaba con elementos generados digitalmente. Sobre el tema de realidad mixta, depende mucho cómo vamos a generar la visualización digital. Y hay distintos mecanismos. Uno de los mecanismos más comunes es a través de patrones, que es lo que nosotros le podemos mostrar ahí con Victoria. Le vamos a mostrar que a través de un patrón que no necesariamente es un QR. Eso quiero recalcar. Que ya no es necesariamente usado un QR. Puede haber QRs que incita o lleva a que uno ponga el teléfono, pero puede ser una imagen cualquiera, o que tenga ciertas características, o en teléfonos más nuevos incluso no hace falta el patrón. Directamente determina el plano de un piso, y a partir del plano de un piso puede colocar objetos, elementos directamente en un espacio. Todo eso son métodos, mecanismos para ubicar objetos digitales dentro de un entorno real. ¿Querés que contemos algunos ejemplos propios de Ciudad Inteligente? Porque nos apuran con el tiempo. Y una cosita más. Además de patrones, fíjense que acá en los ejemplos que hay acá, la forma de determinar, eso también pasaba en el Pokémon GO, es a través de geolocalización. El tema de geolocalización, para ubicar algo, ¿qué pasa? No es muy preciso
el concepto, los satélites aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, un radio de 50 metros de precisión. No me serviría si yo quisiera, por ejemplo, enfocar acá en la pantalla y quizás me voy allá y quiero mostrar otra cosa, lo tomaría como lo mismo. Está entonces, cuando uno habla de geolocalización, se usa quizás mucho en grandes ciudades, donde, por ejemplo, me paro cerca del obelisco en Buenos Aires, enfoco y me da información del obelisco. O acá, que tienen en esto, no sé, un canal, se paran en el canal, en un bote, y yo puedo ver información de ese bote. Ahí tengo realidad aumentada sobre un lugar físico usando geolocalización. Es decir, es muy grande las posibilidades que uno tiene para disparar la parte aumentada de la realidad. Volviendo al tema de ciudades inteligentes, entonces en este sentido y en el tipo de convenios y actividades que realizamos desde las carreras de ingeniería, desde el grupo de trabajo a lo que es municipios y sobre todo el municipio de Reconquista, vamos a ejemplos plausibles de aplicar en esta ciudad, que ya lo dijimos anteriormente, es como un escenario modelo que permitiría y estaría permeable a estos ejemplos. Como bien aclaraba Jorge, el ejemplo que está hacia la derecha es realidad aumentada a partir de geoposicionamiento, revela mayor información sobre la ciudad, es para aspectos turísticos. En la imagen de la izquierda, volvemos, es realidad aumentada a partir de un dispositivo móvil, de un celular, en donde muestra una imagen en el mismo canal, pero de hace muchos años atrás. Entonces te está acercando hacia la parte cultural e histórica. Otro ejemplo, y seguimos con el tema de ciudades inteligentes y municipios que forman parte de este concepto, podemos acercar a partir de la realidad aumentada y con la lectura de patrones, ¿sí? O de marker en inglés, el modelado de un barrio, de un loteo, ¿sí? Extremo superior derecho, modelos que van a ser construidos a posterior, en el extremo inferior derecho, o mayor información para el ciudadano respecto a las actividades que se realizan en un edificio público, ¿sí? En tal piso se realiza la parte de edificaciones privadas, en el otro registro de personas, en el otro automotor, etcétera, etcétera. Volvemos a en qué le afecta esto a la vida cotidiana del ciudadano, a la persona que paga sus impuestos, ¿sí? Y aquí vamos. El concepto de obra pública siempre ha sido de muchísimo interés para los ciudadanos porque pagamos los impuestos y queremos saber en qué se invierte. Por ejemplo, en estos casos, la realidad aumentada previsualiza, nos cuenta anticipadamente en el extremo superior derecho cómo van a parquizar, ¿sí? Lo que se llaman losas verdes en un edificio. Nos muestran cómo, parado en una esquina, puedo ver cómo fue el tendido, ¿sí? Mediante un modelado 3D, cómo fue el tendido de cañerías, de desagüe y de agua urbanos. O puede mostrarme previamente a su construcción cómo va a quedar un complejo habitacional con su respectivo, o un complejo de viviendas con su respectivo parquizado. Acá vamos a un ejemplo ya para un showroom, ya para un espacio propio de la municipalidad, que es lo que estaba comentando Jorge, de realidad aumentada, pero en este caso potenciada, porque está visualizando un modelo impreso 3D de un futuro, ¿sí? de una futura edificación, y activa en esas gafas en 360 grados lo que va a suceder adentro de ese edificio. Imagínese para el ciudadano, ¿sí? Poder acceder a esta información desde un cargado, como decíamos, de un formulario que antes tenía que ir a hacer la cola, esperar en un mostrador, a previsualizar el complejo habitacional que se está haciendo 2 manzanas de aquí. Este tipo de tecnología entonces
entonces forma parte ya de nuestra vida cotidiana. Le pedí que me acerque precisamente a nuestros compañeros de grupo, que los invitamos a que vean en el stand los producidos en realidad aumentada, virtual y mixta, que está aquí al lado nomás. Y ellos me han traído unas gafas, precisamente para contarles de que este tipo de dispositivos es muy económico y voy a mostrar cómo se activa esta cuestión de cómo pasamos de realidad aumentada a realidad mixta y demás. Insertamos nuestro celular en esta carcasa, la colocamos aquí, previa descarga de la aplicación. Ahora ustedes van a hacer la experiencia y miramos por estas gafas, por estos lentes, y va a visualizarse un video 360 grados. Eso es realidad inmersiva, es realidad virtual. Pierdo el contexto que tengo alrededor físico para estar inmerso en otra realidad. Sin embargo, si yo hiciese esta acción, fíjense que se visualiza un espacio. Acá está la cámara del dispositivo móvil que yo coloqué adentro. En ese caso, está esperando la aplicación escanear un patrón, un marker, un QR, para levantar información y acercarme aquí a mis ojos algún modelado de interés o algún video de interés. ¿Cómo trabaja esto psicológicamente? Al tener una información tan detallada, tan cercanamente, uno la capta, la recuerda y la puede analizar, está estudiado, más rápidamente y la puede recordar en mayor cantidad de tiempo. Nosotros tenemos aquí para turismo, ¿sí? Esta es una imagen del río, ¿sí? Está muy tranquilo aquí el río. Sin embargo, esto es aquí, Reconquista. Si yo escaneo este código QR que tiene el logo del municipio, puedo activar en mí, con mis gafas, un video inmersivo grabado en 360 grados con realidad totalmente virtual, ¿sí? Me va a llevar a que este río que ustedes visualizan aquí va a cobrar vida. Te van a llevar en un paseo en lancha por este río y luego a otras partes de Reconquista, ¿sí? Imagínense esa vivencia aquí, enfrente de mis ojos. El potencial que esto a nivel turismo, a nivel obra pública, a nivel municipio, a nivel nuestro, a nivel ciudadano, que conoce, que participa, que se interioriza, tiene en este concepto de ciudades inteligentes. Entonces, aquí descargarse una app, una aplicación. Y aquí otra opción, el QR me va a brindar otro tipo de descarga. Quiero que hagan la experiencia, quiero que lo prueben, les voy a acercar inclusive para que lo tengan, porque ya tenemos que cortar, estos ejemplos, y ustedes pueden ir con sus propios celulares o con los nuestros, colocándolos en las gafas y tener ustedes esta vivencia y esta experiencia, ¿sí? Esto es lo que les queríamos acercar. Sí. Una cosita, para ver los videos 360 con las gafas, uno necesita que el celular por ahí tenga algunos dispositivos, sí, que no todos lo tienen, pero créanme, estamos logrando acercar esta tecnología a la mayor cantidad de gente posible, precisamente bajo el concepto de que el ciudadano tiene en su bolsillo el recurso que le permite acceder a la información. Nosotros didácticamente en clase llamamos a ese concepto en inglés Bring Your Own Device. Significa venís a clase con tu propio dispositivo. Aquí el ciudadano tiene el poder desde su propio celular de categoría de tecnología estándar acceder a mayor información sobre la realidad ciudadana, sobre mayor información
sobre el municipio en el que vive. Eso es lo que le queríamos contar. Todo está por hacerse y precisamente, ahora que vemos muchas caritas de escuela, es esta generación la que nos demanda el ayornarnos, el estar constantemente activando este tipo de tecnología, porque ustedes son los ciudadanos actuales y los futuros comprometidos con la ciudad. Así que es para ustedes. Gracias.